Buenas tardes, vamos a trabajar entonces lo que estamos, digamos, viendo en términos de wetlands y pues vamos a como aclarar lo siguiente. Hemos dicho que en nuestro diseño, ¿sí? En nuestro diseño, ahí en nuestro diseño, entonces tenemos por un lado, en este diseño de este wetlands, ¿sí? Por un lado, entonces tenemos el diseño de los constituyentes, para la remoción de los constituyentes. Esa parte ya la trabajamos. El otro diseño que tenemos que trabajar tiene que ver con el sitio donde se va a instalar el wetlands. Entonces necesitamos determinar la velocidad de infiltración del terreno. Y finalmente nos queda entonces lo que tiene que ver con el diseño de conducciones forzadas. ¿Sí? Conducciones forzadas. Entonces, hoy nos vamos a dedicar entonces a hacer el diseño de lo que tiene que ver con la selección del sitio en los wetlands, que son las velocidades de infiltración. Entonces vamos a empezar con eso. Lo primero que tenemos que decir es que existen, ¿sí?, algunos factores, ¿verdad?, que se dan en la infiltración. Esos factores de infiltración o en ese proceso, nosotros vamos a conseguir lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos acá el terreno, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el terreno. ¿Listo? Y entonces cuando el agua entra en contacto con el suelo, nosotros tenemos entonces el primer proceso, que es el intercambio. Entonces, aquí en el suelo, el agua entra en contacto, y aquí en la superficie, en este punto, entonces vamos a tener algo que es el intercambio. Ahí, en este punto del intercambio, ¿qué sucede? Aquí el agua puede, digamos, tomar varios rumbos. Empezar a infiltrar, apenas empezar en contacto, una parte del agua se va a evaporar, y la otra, si hay vegetación, si tenemos vegetación presente, ¿cierto? Si ya vemos que hay vegetación presente, entonces se van a generar procesos de evapotranspiración. Entonces en el agua se puede evaporar, ¿sí?, directamente del suelo, o el agua puede sufrir procesos de evapotranspiración. Muy bien. Lo otro es la transmisión. Resulta que el agua que empieza ya a infiltrar, que lo puede hacer de esta manera, ¿sí?, ¿de acuerdo? Lo puede hacer verticalmente. También van a haber procesos de infiltración de esta forma, pero también con turbulencia se puede dar la infiltración. Pero va a llegar un momento dado en que el agua que está infiltrando se encuentra con la roca, ¿sí? Entonces, en el momento que el agua empieza a infiltrar, ¿sí?, se llama transmisión. Entonces se está generando aquí este proceso de transmisión. Entonces, este segundo proceso, aquí, cuando ya el agua empieza a penetrar el perfil del suelo, se llama
transmisión. ¿Sí? Entonces se da el proceso de transmisión. Perdón. ¿Sí? Transmisión. El proceso de transmisión. Y en ese proceso de transmisión entonces el agua puede penetrar de manera vertical con turbulencia, pero va a llegar un momento dado en que encuentra una barrera impermeable, ¿de acuerdo? Y en ese momento entonces hablamos del proceso de circulación, cuando ya el agua se encuentra con la parte impermeable que es la roca, entonces ella empieza a circular y hablamos del proceso de circulación. Digamos que esa es la manera como el agua empieza a infiltrar. Muy bien. Por otra parte, muchachos, hablemos un poco sobre lo que es el proceso, ¿sí? Resulta que el agua que se encuentra en el suelo, entonces tiene, digamos, dos medidas. Entonces vamos a representar el agua. Entonces tengo aquí esta medida y esta medida. ¿Qué se busca hallar con la velocidad de infiltración? Se pretende hallar esta zona. Esta zona que estoy punteando es lo que yo quiero hallar. Y yo quiero conocer la cantidad de agua higroscópica. Agua higroscópica. ¿Sí? Entonces, el agua higroscópica es la cantidad de agua que retiene el suelo, ¿sí? Para mantenerlo humedecido, digamos en un estado de equilibrio. Pero el agua higroscópica tiene dos límites. Este límite que está acá lo voy a denominar CC, que se llama capacidad de campo, y este que está acá se llama punto de marchitez permanente. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos interesa obtener las velocidades de infiltración cuando llegamos hasta la capacidad de campo. ¿Cuándo llegamos a esta capacidad de campo? ¿Sí? Entonces, imagínense un suelo que esté, digamos, con un nivel hasta acá. Es un suelo que está casi seco, está casi sin agua. Si nosotros empezamos a hacer una prueba de infiltración, en ese momento la succión de agua por parte del suelo es muy rápida, ¿sí? Y entonces, si eso lo pudiéramos graficar, si el suelo está así, en ese momento la curva empezaría a subir rápidamente, ¿sí? Pero a la medida que el agua se va llenando, él va a empezar a disminuir gradualmente hasta que llega a capacidad de campo y él tiende a hacer esto, ¿sí? A estabilizarse. Si sigue generando ese aporte de agua al suelo, el agua va a llegar a un momento en que se va a salir, va a superar la capacidad de campo. Si fuera un vaso, el agua se derrama. Pero como estamos hablando del suelo, entonces empieza a haber escorrentía y empieza a generarse lo que nosotros llamamos erosión por escorrentía, ¿sí? Bien. Ahora miremos en qué consiste el proceso que vamos a realizar en campo. Bueno, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos aquí el perfil del suelo. Imaginen que este es el perfil del suelo, ¿cierto? Y lo que vamos es a medir entonces la velocidad de infiltración. Tres tipos de velocidad de infiltración. Entonces, para ello nosotros vamos a utilizar, digamos, dos anillos, que se llaman anillos concéntricos, que va a ser la práctica que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, tenemos un primer anillo, ¿cierto? Vamos a colocarlo por acá, el anillo más ancho, este anillo, que va a penetrar el suelo, unos 10 centímetros, ¿sí? Y también a ras de este vamos a tener otro anillo más delgado, ubicado de forma concéntrica, por eso se llaman anillos concéntricos, y este anillo va a penetrar al suelo unos 15 centímetros. ¿Listo? Bien.
sobre este anillo, sobre el anillo central, yo voy a instalar una reglita. ¿Listo? Y esta regla, voy a alargar un poco la regla acá, y esta regla va a estar aquí dándome un valor, una medida, ¿sí? Vamos a tener ahí una medida. Entonces, esa medida que tenemos allí, permítame, vamos a suponer, y aquí en el ejercicio arrancamos con 9.4 centímetros. Entonces, esa medida que tenemos acá es de 9,4 centímetros, ¿sí? Estando entonces hacia arriba valores menores, si la regla, por ejemplo, es de 20 centímetros, entonces aquí estaría hacia arriba los valores menores y hacia abajo los valores menores. Quiere decir que en este punto, casi que llegando al suelo, tendríamos, si la regla es de 20 centímetros, ahí estarían los 20 centímetros de nuestra regla, o sea que aquí estaría el punto cero de arranque de la regla. Pero el nivel del agua va a estar en este punto. Entonces, para poder medir, digamos, en dónde se encuentra el agua, vamos a generar con un alambre dulce un ganchito de esta forma, ¿sí? Entonces, con ese vamos a sacar las medidas. Miren, ¿cómo funciona el asunto? Inicialmente, lo que nosotros tenemos que hacer es, a este tanque que está acá, al anillo concéntrico, que está adentro, le vamos a colocar primero una bolsa negra. Entonces, aquí metemos una bolsa negra, de tal forma, va a pintar el negra, vamos a pintar la bolsa negra, de tal forma que la bolsita negra nos va a quedar acá, forrando esto, ¿sí? Ahí está la bolsa negra. Esa bolsa negra la vamos a llenar con agua, ¿sí? Es decir, que el agua nos va a quedar aquí a nivel. Entonces, esto ahora queda aquí con el nivel del agua. Digamos que ahí está el nivel, ¿sí? Y tan pronto tenemos eso, vamos a iniciar y llenamos con un balde, vamos a llenar el anillo exterior. Entonces, el anillo exterior se llena con un balde, obviamente está al mismo nivel. Y tan pronto se llena este anillo, rompemos la bolsa. Entonces el agua de las dos empieza a salir en esta dirección porque van saliendo por los tubos, pero esta se llenó primero, esta ya ha avanzado, digamos tiene una ventajita sobre esta. Entonces cuando esta la alcanza, esta ya ha pasado, entonces ella empieza a salir, pero por aquí ya se está encontrando que esta ya había llenado esta columna. Por lo tanto, el agua que está de los anillos, del anillo exterior empieza a salir así, ¿cierto? Puede venir con turbulencia, empieza a ir así, puede venir, va para acá, pero esta solo tiene la probabilidad de bajar de esta manera vertical, porque acá hay una columna de agua que le impide hacer esto. Entonces, por eso con este cilindro yo puedo medir las velocidades de infiltración. Entonces, tan pronto empieza a ocurrir eso, tan pronto rompo la bolsita, ahí empiezo a contar el tiempo, ya les explico. Y entonces, digamos que yo empecé la prueba a las 8 de la mañana. Entonces, tan pronto pasó, digamos, 1 o 2 minutos, yo mido. Entonces, si la reglita arrancó con 9.4 centímetros, pasado, como el agua empieza a succionar, dependiendo de qué tan seco estaba el suelo o qué tan humedecido, la velocidad aumenta o disminuye. A más, digamos, si el suelo está más seco, la velocidad con la que empieza a succionar el suelo es mayor. Si el suelo está humedecido, digamos, está casi que a capacidad de campo, entonces la velocidad de infiltración disminuye. Entonces, ¿qué pasa? El agua empieza a penetrar el perfil del suelo y apenas empiece a pasar el tiempo, digamos a los 2 minutos, ya nuestro valor, nuestro nivel ha bajado. Entonces, supongamos que ya en ese momento el nivel bajó y ya no está en 9.4, sino que digamos está en 10 centímetros. Entonces, ¿qué hago yo? Si el nivel está en 10 centímetros, digamos está acá, entonces yo lo que hago es meter este ganchito que hemos dicho y entonces coloco el gancho, ¿verdad? Y entonces el ganchito me permite medir, el gancho tiene que prácticamente romper acá un poquito y él me permite saber en dónde está la medida, ¿sí? Él me permite saber dónde va a quedar la medida.
él lo va a hacer. Entonces, para que se entienda un poquito, voy a ampliar aquí en el gancho la regla. Entonces, si esta es la regla, ¿cierto? Y digamos que este es el nivel del agua que en ese momento medí. Mire que la puntica del gancho sobresale, yo la debo ver que sobresale de la superficie. ¿Y cuál es la lectura? La lectura es la que me da cuando lo pego acá. Esta es la lectura, la que me está marcando el ganchito de arriba. Esa es la lectura que yo voy a hacer. Entonces, esta es la lectura que nosotros realizamos, ¿sí? Esa es la lectura, no la que está aquí abajo, sino la que me está dando la parte superior del ganchito tangencial. Entonces, para que se entienda, ¿no? Y eso lo vamos a estar reportando en las diferentes tablas. Bien, entonces vamos a continuar con la segunda parte de este video.